Diálogo nocturno y sin censura, hoy de manteles largos, porque está con nosotros el maestro Francisco Paco Cruz, autor de libros como García Luna, El Señor de la Muerte, y este que está en boca de todos, Las Damas del Poder, que está entre los más vendidos, si no es que el número uno en ventas, ya nos aclarará el maestro Francisco Paco Cruz, un libro que obviamente le recomiendo, y no porque sea miembro de esta familia sin censura, el maestro Paco Cruz, sino porque le comentaba a él, es un libro que nos da herramientas para ir llenando algunos huequitos que tenemos en muchas de las historias de los hombres del poder. Por eso la importancia, la relevancia de las damas del poder, y saludo con mucho gusto esta noche al maestro Francisco Paco Cruz. Paco, buenas noches, ¿cómo estás? Vicente, ¿cómo te va? No, pues mira, yo estoy contento. La verdad es que a las Damas del Poder arrancó con el pie derecho, ese trabajo que hicimos en Sin Censura y que tú verdaderamente fuiste el que inició. Déjame decirte, los primeritos que publicamos algo fuimos en Sin Censura, así que le ha dado un empujón que ha sido muy importante y que ayer me mandaron un reporte, el más vendido dice el reporte, que no sale de mí, mira, sino de las librerías. Así que no, pues estoy contento, Vicente, y mira, pero es un libro, tú tienes razón, que vale la pena analizar, y yo digo que reconstruye una parte muy oscura del poder en este país, Vicente. Oye, Paco, ¿qué te dicen? ¿Qué reacciones has recibido? ¿Están más interesados en las historias de las primeras damas más recientes, de las primeras damas de hace algunos años? ¿Qué te dice la gente? ¿Qué has percibido, Paco? Mira, Vicente, fíjate que es bien curioso. Yo pensé que se iban a interesar ciertamente en Angélica Rivera, en Margarita Zavala y en Marta Sagún, pero la gente, lo que me han preguntado y los mensajes que tengo a mi mensajería personal, no, me preguntan incluso de más atrás, ¿eh? Me preguntan, ¿y por qué no se fue más atrás? ¿Por qué no fue con la esposa del general Ávila Camacho? ¿Por qué no fue con la esposa del general Lázaro Cárdenas? Es decir, quieren que reconstruya la parte oscura de todas las primeras damas. Mira, yo les explico, sí hay bibliografía, hay, no mucha, pero sí hay, pero lo que me dicen, y es lo que yo ahora, es que mucha de esa bibliografía es muy edulcorada, excepto con algunas primeras damas como Carmen Romano, que es muy edulcorada, es muy suavecita, o con las últimas tres, tienes tu razón, pero no, pero la gente está interesada mucho en saber qué pasó con la esposa de Miguel Alemán Valdés, con Beatriz Velasco, yo te decía, con Soledad Orozco, la esposa del general Ávila Camacho, que nosotros ya no la recordamos, pero hay gente mayor que la recuerda y que está viendo la historia. Mírame, es bien bonito, porque me escriben, oye, recuerda que la esposa del general Ávila Camacho le mandó poner taparrabos a la Diana Cazadora, y ella era la censora moral de la sociedad. Por ella pasaban o no películas en cines, o ellas eran las mujeres muy ambiciosas. Entonces no solo están interesados en esto, sino mira, lo que dicen es que es necesario reconstruir la historia de este país, que siempre fue escrita por intelectuales priistas o panistas en las últimas fechas. Así que no, hay un interés, hay un interés en saber cómo fue la esposa, por ejemplo, de Ruiz Cortines, que la gente me dice, pero ¿y cómo se llamaba? Y entonces hay un interés por conocer verdaderamente de más atrás, incluso más atrás del general Manuel Ávila Camacho, hay interés en reconstruir toda esa parte que lo que me dicen es muy oscura, es muy oscura. Teníamos la sensación, por ejemplo, de que Guadalupe Borja no sabía nada del 68, y tú nos estás diciendo que sí sabía, y que esa es una mujer que muere prácticamente el 2 de octubre de 68, porque a partir de ahí fue un fantasma. Y si nos vamos acercando más, te digo, hay verdaderamente un interés. Por ejemplo, la gente que vivió el sismo del 85, y cuando está leyendo la historia de cómo la esposa de Miguel de la Madrid, Paloma Cordero Tapia, rehuía de las desgracias personales, se impresiona porque es gente que vivió la desgracia.
vivió lo de San Juanico, la explosión de tanques de gas, vivió el 85 y ahora les hace sentido por qué Miguel de la Madrid tardó tanto en reaccionar a esa desgracia, o confirman lo que ya saben, porque por ejemplo les decimos que la esposa de parte de la familia de la esposa de Luis Echeverría, María Esther Zuno Arce, controlaba el narcotráfico. Eso sí era bien conocido, pero nadie lo escribía, nadie se atrevía a decirlo como tú lo dices. O sea, hay un interés verdaderamente por la vida oscura de las primeras damas, no solo los chismes, que mira, esa es otra cosa que me impresiona en estos 2 días, desde que salió a la venta el libro, que sí hay gente que me dice, yo tengo un amigo que me lo escribió, que es un doctor en ciencias políticas, fíjate, Vicente, y me dijo, yo estaba esperando, dice, por lo menos esa tenía la idea de que ibas a escribir un libro de chismes, verdaderamente, de esos que venden, pero por millones. Dice, y has escrito un libro con chismes, pero es un libro político, es un documento político el que acabas de escribir. Lo tengo por escrito, Vicente, que me mandan así los mensajes, me dicen, acabas de escribir un libro político, estás reinterpretando la historia o estás complementando parte de lo que los historiadores no quisieron decir, Vicente. Oye, Paco, ¿qué tan diferente ha sido escribir de las mujeres a un lado de estos personajes que ostentaban el poder, a hablar de esos personajes, los responsables, entre comillas, directos, porque creo que está para debate después de lo que estás publicando en Las Damas del Poder, quién y cómo se controlaba desde los pinos el poder en nuestro país, al menos el poder político desde la presidencia? ¿Qué tan diferente, si acaso, ha sido armar este libro en comparación a otros, Paco? No, este es mi libro más complicado, Vicente, es mi libro más difícil verdaderamente. Es un libro que hay que buscarle cómo fueron construyendo las primeras damas un mundo alterno, ¿sí? Cómo se fueron adueñando de los secretos de Estado y cómo se hicieron intocables. Ciertamente hay cosas que conocemos, pero hay cosas que no conocemos. Yo te platicaba de Paloma Delia Cordero, de la Madrid. Hay encontrar al policía que la llevó en caravana a San Juanico y que no quisieron pasar por San Juanico cuando allí era la desgracia, sino que le dieron la vuelta como a 5 kilómetros de San Juanico. Encontrar eso es complicadísimo, 1. 2, que la gente hable sobre ellas a una hora es complicado, porque la prensa no publicaba nada sobre estas primeras damas. No, de la que más publicaban, mira, era de Carmen Romano Nolc, que era una pianista que si se iba a acostar con los elementos del Estado Mayor Presidencial, que si verdaderamente tenía como 50 pianos de cola. De ella se conocen muchas cosas, y de José López Portillo también, como todas las amantes que tuvo, pero documentarlo, reconstruirlo, sí es más complicado, porque hay cosas que son muy oscuras, hay cosas que solo el Estado Mayor Presidencial sabe lo que verdaderamente pasó, sabe hasta dónde llegaron las primeras damas, las tenían vigiladas 24 horas, era imposible que no supieran lo que estaba haciendo una primera dama, o si se robaba algo o no se robaba, o cuánto gastaba. Las primeras damas no pagaban en efectivo, ellas tenían a disposición todos los recursos de la presidencia, Vicente. Así que para mí es mi libro más complicado. Yo te decía que para escribir un libro como García Luna o Las Damas del Poder, sí lo tengo que disfrutar, pero este libro me sacó canas verdes, me llevó más tiempo reconstruirlo, el armado y después la revisión, así que es más difícil, pero reconstruir un mundo alterno de corrupción, a donde muchas cosas se conocen solo en secretos de alcoba, es complicadísimo, pero al mismo tiempo, cuando sale, tú ves, yo ahora tengo entre el sábado y el domingo, he recibido mensajes personales o a mi correo electrónico, he recibido, mire, se acuerda que la señora hizo tal, de tal forma que ya en este momento, si me lo pidiera la editorial, puedo hacer una revisión de ese libro
todavía con más datos que son verificables, que son comprobables, porque me lo están pasando. Me escribió alguien que seguramente trabajó en el Estado Mayor y me dijo, oye, te faltó esto. Sí, hay una reacción, hay una... hay una reacción y lo que me costó de trabajo, yo digo, valió la pena. ¿Por qué? Porque la gente se está metiendo al libro, Vicente. Paco, ¿alguna razón que puedas percibir por qué no se escribía sobre las primeras damas? ¿Por misoginia? ¿Por protegerlas? ¿Por qué? ¿Por qué no se hablaba de esta figura de la primera dama siendo la persona que se iba a la cama y se despertaba con el que se supone mandaba en nuestro país, Paco? No, Vicente, la explicación ahí es muy clara, es muy sencilla. Hay una, porque la prensa estaba vendida. Eso es una... Si, no hay periodo de este país en el que la prensa vieja, en el que la prensa corporativa no haya jugado un papel de cómplice, un papel de confidente, pero confidente secreto que nunca iba a publicar nada. La prensa vendía su silencio o se autocensuraba, que eso es gravísimo, o se dejaba censurar, que también es gravísimo. Entonces las primeras damas formaron un universo que nadie quería tocar y que tenía muchas veces miedo a tocar, así que se quedaron allá aisladas hasta que llegó Marta Sagún. De pronto nos enteramos que entre las primeras damas hay corrupción, luego llega Margarita y nos enteramos que sí, verdaderamente hay corrupción, o la Gaviota, pero aún con ellas hay ciertos aspectos que no se tocan. Entonces, ¿por qué no se tocaban? Pero hay cosas que tú dices, no se publicaban en la prensa. ¿Por qué? Por la corrupción de la prensa. Hay que ver cuánto dinero les entregó Enrique Peña Nieto, cuánto dinero les entregó Calderón, o Fox, que abiertamente trabajó para la prensa, abiertamente. Y los otros presidentes hacia atrás también tenían una prensa muy controlada, muy vendida o muy sometida, así que a los reporteros ni siquiera les interesaba. Mira, si no era para cubrir informaciones de que fueron al centro comercial, inauguraron una zapatería, una obra de teatro, o fueron a la Sinfónica. Fuera de eso, nadie, todavía hoy no se meten con ellas. Eva Sámano de López Mateos es casi figura mítica sagrada, lo mismo que María de los Dolores Izaguirre Castañares, que nadie la conoce, pero saben que existió y que era una mujer elegante, que tenía abrigos de mink, de zorro, que era, mira, antes de que la Gaviota se vistiera con modistos de alta costura, María de los Dolores Izaguirre Castañares era especialidad, era una mujer que era tramposa, a la que le gustaba el juego, que controlaba lupanares, que controlaba prostíbulos en Ciudad de México, controlaba prostíbulos en Veracruz, y nadie la conoce, pero todo mundo, por ejemplo, López Portillo cuenta una historia sobre ella, y no ella, sino sobre el primer obispo de Toluca, que es como yo la conozco. Cuenta una historia y él dice finalmente, para hacerlo corto, dice, lo iba a meter a la cárcel porque el obispo Arturo Vélez Martínez, que es tío de Alfredo del Mazo Maza, se había robado, fíjate, se había robado las limosnas, dinero que entró sobre rifas, aportaciones, donaciones para construir la Catedral de Toluca. Y era mucho dinero porque lo había conseguido con ayuda de María de los Dolores Izaguirre. Imagínate, la primera dama pidiendo donaciones, ¿no se las iban a dar? Así que les daban y se lo robaban. Y cuando se muere Ruiz Cortines, dice, pues no le dejé nada a mi esposa, no le dejé nada, ya se habían divorciado. Dice, no le dejé nada porque ella tenía con qué vivir. Pues sí, con aquellas limosnas y otros negocios que hizo a través de la presidencia de la República, se había construido o había comprado, adquirido como 90 propiedades de alto nivel en la Ciudad de México. Sus hijos habían vivido del presupuesto, habían tenido puestos públicos, así que era millonaria gracias a que robaron en parte los dineros para la reconstrucción o construcción de la Catedral de Toluca. Y así cada una le vas encontrando. Por ejemplo, la esposa de Cedillo, que muchas veces se decía que era alcohólica, si no era alcohólica, te das cuenta que la Nilda Patricia vivía con miedo porque su familia
su papá y sus hermanos controlaban aparte del cártel de Colima, fíjate, que deviene finalmente en una de sus facciones en lo que es Cártel Jalisco Nueva Generación, que al que le da forma Genaro García Luna y Felipe Calderón. O sea, todo está conectado, pero no las tocaban. ¿Por qué? Porque teníamos una prensa cómplice o una prensa sometida o una prensa bien comprada o bien vendida, que se dedicaba a negociar los silencios, Vicente. O sea, hay una constante. Cada que una primera dama, cada que hay un gobierno, te das cuenta que la prensa jugó un papel importante. ¿Por qué? Porque tenemos una prensa que se corrompió hace mucho, Vicente. ¿Hay alguna primera dama que te haya llamado la atención sobre las demás por la perversidad, por los niveles, no sé, de corrupción, por lo que hizo? ¿Alguna historia? Porque la gente tiene que saber que son 10 historias diferentes de 10 mujeres diferentes, de 10 primeras damas hasta la última, porque ya hoy en día Beatriz Gutiérrez Müller, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, ha decidido dejar esta idea de la primera dama y ser la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero hasta Angélica Rivera, Paco. Mira, me llaman, bueno, las últimas que yo había empezado, yo reconstruí la vida o parte de la vida pública de Margarita en 2009, 2010, publiqué un libro en 2011 con parte de eso, parte de las pillerías de Calderón, pero me llama mucho la atención de Eva Sámano de López Mateos, muchísimo, porque ella es considerada todavía hoy la madre nacional, la conciencia de su esposo, el presidente, la maestra de México. Eva Sámano Bishop es para mucha gente de antes que todavía vive, todavía vive. Si mi mamá no hubiera muerto en 69, estaría viva todavía. Quiero decir, tendría una edad en la que sería posible que tuviera vida. Y conozco gente que la conoce y me platican muy bien de ella. Yo recibí desayunos escolares en serio de Eva Sámano. Y me llama la atención, te voy a decir por qué. Porque cuando nosotros hablamos de Marta Sagún, que cogobernó el país o que fue la primera copresidenta, no, la verdad es que la primera copresidenta, la primerita fue Eva Sámano Bishop o Evangelina. Mira, cuando Ruiz Cortines destapa a Adolfo López Mateos como precandidato único del PRI y prácticamente presidente de la República, Eva Sámano sabía, primero, que él no podía ser presidente porque estaba muy enfermo, tenía 7 aneurismas, eso lo incapacitaba para ser presidente, pero ella cayó y luego llegó a un acuerdo muy perverso con Gustavo Díaz Ordaz, con Alfonso Corona del Rosal y con Donato Miranda Fonseca. Mira, 3 personajes, ¿de qué calibre? Para que cada uno gobernara una parte, mientras Adolfo López Mateos vivía, no tranquilo, vivía con los dolores de cabeza que lo incapacitaban en su casa. Él nunca vivió en Los Pinos, así que ella se apropió de toda la política social. No se metían ni Díaz Ordaz, ni Alfonso Corona del Rosal, ni Donato Miranda Fonseca. Estos 3 habían llegado al Senado en el 46 con López Mateos. Así que es una mujer, mira, cuando termina el gobierno de López Mateos, ella no quiso renunciar a la organización que le había creado su esposo para controlar las políticas sociales de la familia y la niñez. Literalmente tuvo que correrla Gustavo Díaz Ordaz. Díaz Ordaz tuvo que correrla, cancelarle todos los apoyos y decirle a Guadalupe, o te metes ahí o te metes porque ya no quiero esa mujer. La quería encarcelar, fíjate, la quería acusar de corrupción. De hecho, la investigó por eso. Después tuvo miedo, pues miedo de que Gustavo Díaz Ordaz, de que Adolfo López Mateos hubiera guardado algunas cosas de los secretos oscuros de los 3. Así que la dejó, pero Eva Sámano me impresiona verdaderamente, lo mismo que María de los Dolores Izaguirre o la esposa de Miguel Alemán Valdés. Me impresiona porque tenemos la imagen de que eran la madre nacional, la conciencia de este país, que mujeres que verdaderamente habían hecho algo por la niñez y por la familia, y descubres que hicieron algunas cosas, pero que fueron mujeres muy, muy perversas. Así que a cada una la fui reconstruyendo con todo eso. Angélica Rivera, que es
una mujer que verdaderamente engañó a México porque llegó con el apoyo de 20 millones de televidentes que la seguían en sus telenovelas. Así que, no, cada una tiene una historia muy negra, Vicente. Entonces sí hubo contrato para tener primera dama en el sexenio pasado. No, absolutamente, Vicente, absolutamente. Sale de un catálogo, pero antes, ¿cómo? Mira, Peña, y eso no lo platico de ahora, sino que lo platiqué en libros anteriores. Peña estaba enamorada de otra actriz de ahí, de conductora de Televisa. Sí, de otra, era su ideal. Y después el otro ideal era era Lucero, que todavía se debatía entre Lucerito y Lucero. Y ellas dos, Lucero y Galilea Montijo. Galilea Montijo, Peña estaba enamorado de Galilea Montijo. Eso te digo, eso lo sé porque lo escribí en otros libros. Estaba enamorado de Galilea Montijo y le dijeron no, porque está muy corriente esa mujer. Le buscaron a Lucero, pero descubrieron que a Lucero no la podían divorciar tan fácil, o bueno, no fue fácil como a la gaviota. Así que quedó con la gaviota, pero antes de llegar a la presidencia, antes de casarse, la gaviota había recibido muchos millones de pesos de la gubernatura del Estado de México, como muchos millones había recibido Lucero, o Lucerito todavía en esa época, habían recibido del gobierno del Estado de México por promocionar las obras de Enrique Peña Nieto. Y sí, claro, ya después se documenta que sale de un catálogo de Televisa y le dicen con esta, y a esa le crean. Desde 2000, más o menos desde 2006, Televisa le empezó a crear, a fabricar una imagen presidencial a Enrique Peña Nieto. Fíjate, llega a la presidencia hasta 2006, 2012. De 2012 llega a la presidencia, pero desde 2006 le estaban construyendo una imagen. Por eso la derecha es capaz de construirle una imagen a cualquiera, a Xochitl Gálvez, a Verástegui. Eso hicieron con Peña, él lo sabía, y la gaviota desde antes de la presidencia, ya tenía ingresos asegurados de la gubernatura del Estado de México por salir a presumir, a dar a conocer las obras de Enrique Peña Nieto, que no había hecho nada, pero claro, le entregaron varios millones, muchos millones, así que ya sabía, llegó como reina de un estado que tenía un presupuesto superior al de la Ciudad de México, imagínate, y llegó como princesa y ya después se comportó como una reina o como una reina, que así se comportó en todo el país. Nunca hizo nada como en el Estado de México como primera dama, nunca hizo nada así. Mira, si no se murió el DIF cuando ella llegó a la presidencia, fue porque las instituciones caminan por inercia, pero mira, si la esposa de Díaz Ordaz, de Cedillo casi mata al DIF, Angélica Rivera la hizo a un lado y abusó de todo y nunca trabajó, Vicente. Oye, ya que hablabas de la esposa del expresidente priista de México, Ernesto Zedillo Ponce de León, ese capítulo lo titulas Con el miedo en las pupilas, ¿no? Con el miedo en la retina. La retina, perdón. Esto es muy revelador porque aquí en Sin Censura hemos dado cuenta de muchos señalamientos a la ex primera dama en aquel sexenio y a su familia, pero el miedo en la retina, ¿por qué no nos explicas, nos das detalles de este miedo de la esposa del expresidente Ernesto Zedillo, Paco? Mira, tú recuerdas, Vicente, la gente recuerda todavía porque es muy reciente. Ernesto Zedillo Ponce de León termina su presidencia en 2000 cuando entra Fox, pero desde 94 cuando matan al candidato presidencial del PRI, cuando hay el asesinato del cuñado del presidente, cuando hay el asesinato del obispo, del cardenal Pesadas Ocampo, y Carlos Salinas de Gortari nombra candidato presidencial a Zedillo, la esposa empezó a vivir con miedo. Nilda Patricia tenía pánico de que Zedillo asesinara a su esposo. ¿Tú recuerdas que nunca se le despegaba? Jamás se le despegaba. Incluso, no te oigo. ¿Que quién asesinara a quién?
Salinas mandara a prácticamente asesinar a Luis Donaldo Colosio. Sí, desde Salinas se puede seguir. Hoy hay todavía, hay dudas de todo eso y las evidencias apuntan a su presidencia. Si el Salinato asesinó a Luis Donaldo Colosio, así que Nilda Patricia no quería que fuera candidato presidencial su esposo. Ella tenía miedo que Salinas le lo condenara al mismo destino que a Colosio. ¿A qué? Al asesinato, a la muerte. Así que vivía pegada con él. Y Cedillo también tenía miedo, ¿eh? Recuerdas que lo que hacen los Pinos es llegar a levantar un portón de acero prácticamente de herrería para que nadie más que el presidente pudiera pasar por ahí. Así que Nilda Patricia vivía con el miedo de que le fueran el salinato o el salinismo le fuera a asesinar a Cedillo, a su esposo. Así que vivía pegado con él, con eso. Tenía el miedo, el terror. No era miedo, era terror. Así que nunca se le despegaba. Eso por un lado. Por el otro, tenía miedo y vivía con miedo porque su papá y sus hermanos controlaban al cártel de Colima. Ellos son los precursores o los antecesores de la producción de metanfetaminas, así que ella vivía con miedo de que le fueran a matar a los hermanos, que le fueran a matar al papá, que los fueran a encarcelar, porque había investigaciones del general Jesús Gutiérrez Rebollo que involucraban a la familia de la esposa del presidente en el tráfico de metanfetaminas. Y esa es en parte, yo lo he platicado, yo he dicho lo que sé, en parte, también es en parte la caída del general Gutiérrez Rebollo que había documentado a la familia de la esposa del presidente. Así que ella vivía con miedo por dos lados, que fueran los salinistas o Salinas a matar a Cedillo o que los narcos mataran a su familia. Así que vivía con el miedo en la retina por todos lados. Nunca fue una mujer libre, nunca trabajó, nunca hizo nada. El DIF, yo lo digo, no se murió porque las instituciones funcionan por inercia, pero ella vivía con el miedo en la retina, literalmente, siempre vivió así. Nunca quería despegarse de Cedillo y cuando se despegaba el presidente, cerraban la reja de los Pinos. Él la mandó construir para que nadie pudiera entrar, custodiada como es por el Estado Mayor Presidencial. Así que Los Pinos se convirtió verdaderamente en una fortaleza. Y recuerdan lo que hace Cedillo, es mandar a destituir a todo el Poder Judicial, a reformarlo, porque le tenía miedo, pánico a salinistas. Y renueva el Poder Judicial con un Poder Judicial a modo por temor a Carlos Salinas de Gortari. Hay un personaje que seguramente no va a estar muy contento o contenta, que digamos, con lo que escribes, con lo que describes, maestro Paco Cruz, que es Marta Sagún de Fox, porque abiertamente la señora cogobernó este país y buscaba también quedarse con el poder, además de historias ahí que vas desmenuzando para los lectores en Las Damas del Poder, un libro que les recuerdo ya está disponible en sus librerías favoritas y en las tiendas de autoservicio. Busque Las Damas del Poder. Mire, en este momento a lo que le estamos apostando es a la lectura, a la información de esta audiencia diferente e inteligente. Yo, como siempre le digo, no me crea ni a mí a ojos cerrados. ¿Y qué nos queda? Documentarnos. Y para eso creo que son importantes los libros del maestro Paco Cruz, y aquí está el más reciente, Las Damas del Poder. Hablaba de Marta Sagún, mi querido Paco. Mira, Vicente, ella es un caso muy curioso porque ella verdaderamente, además de que se sentía iluminada, tú recuerdas que ella era una de las mujeres iniciadas en las artes ocultas, en la brujería, en la chamanería. Ella estaba convencida que eso le iba a ayudar a gobernar. También lo había hecho la señora López Portillo, pero ella estaba convencida tanto que Genaro García Luna la conoce por eso, se acerca con ella después de que ganan a través de eso. Ella se sentía como una marquesa de Celaya, la marquesa de Zamora, pero era una mujer, es una mujer terriblemente ambiciosa
involucrada en actos de corrupción severísimos con sus hijos. Sí, ella, mira, cuando llega al gobierno, ella ya sabía, ya controlaba a Vicente Fox y me dicen, ¿y por qué ahora no lo controla? No, sí lo controla, pero también pertenecen a grupos políticos de extrema derecha. Ella llegó y no tardó en colarse, esa mujer sencilla que tenía una vida acomodada, pero no para hacer lo que hizo al grupo selecto de primeras damas que derrochaban fama, elegancia, glamour, modistos de alta costura, perlas, diseñadores de imagen, paparazzis, brillantes. Sí, era una mujer ambiciosa en todos los sentidos. Vio a los Pinos como una mina de oro. Sí, tenían un chef de chefs. Sí, eso es el club de chefs, que es, pero lo máximo, Vicente, no son cualquier cosa, son los chefs de los reyes, de los presidentes de más famosos, de los primeros ministros. Sí, de una mujer ostentosa que llegó a reclamar el bastón de mando de la mujer más poderosa de este país y se corrompió inmediato. Cuando decimos que cogobernaba, no solo cogobernaba, se sentía una iluminada, se sentía la intocable, y en ese contexto, cuando se acerca con ella Genaro García Luna, y Genaro García Luna le ofrece en bandeja de plata todos los secretos de este país, se los compra, y además aquel también era un iniciado en el ángel de la Santa Muerte, así que congenian, pero los beneficios, ella creía en los beneficios de la nobleza seccional, y creía que podía alargar el mandato, tanto que empezó inmediato a buscar la candidatura presidencial del PAN con apoyo de los grupos de ultraderecha que llevaron a Vicente Fox al poder, que llegó con el Yunque, para ser concreto, llega con el Yunque, que es la derecha violenta y extremista de este país, que ya es mucho que decir, mira, hasta parece pleonasmo, pero ella llega con ese grupo y se siente verdaderamente una marquesa, siente que ella es la nobleza de este país, que era una mujer de sangre azul. Así que los, los tesoros, como vio ella a las arcas nacionales, eran tentadores, eran suculentos, y ella delineó una política de apoyo a la niñez sin tomar en cuenta el DIF, creando o abusando a través de una fundación personal a la que llegaron recursos del Estado, y luego a través de donaciones de particulares, como había hecho en su momento, por ejemplo, María de los Dolores Izaguirre. Hay una escuela, hay un mundo paralelo que nunca vimos o nunca quisimos ver, y en ese mundo paralelo que entran Martita, que entra Angélica Rivera, que entra Margarita a Zavala Gómez del Campo, y ese mundo paralelo lo quería gobernar Martita. Ella se sentía como si hubiera sido criada por el linaje de acaudalados hacendados criollos allí en Zamora, de donde ella es. Así que llegó una mujer con unas ambiciones desatadas, no solo de cogobernar este país, sino convertirse en la primera mujer presidenta de este país, Vicente. Me llama la atención que en el libro, desde las más religiosas hasta las que creían en estas cosas extrañas, oscuras, mi querido Paco, otro de los ángulos a veces poco analizados, estudiados, pero que también arrastran a los primeros mandatarios, no solamente a las primeras damas, desde chamanes y lectores de cartas y de todas estas cosas, todas estas ceremonias y cosas extrañas, Paco. Mira, Vicente, sí, pues mira, no es una casualidad que Los Pinos siempre haya estado envuelto en esas cuestiones de ciencias ocultas, de el poder de la muerte, el poder de los chamanes, de la brujería. Desde, tú sabes, Carmen Romano hacía ceremonias allí. Eh, José López Portillo le habría creado o intentaba crear un pasado fantástico de que era descendiente de Chimalpopoca y además de alemanes, pero ellas, la hermana de López Portillo, hacían ceremonias de iniciados
adentro de Los Pinos. Y Marta Sagún es lo mismo, llegó con esas supuestas habilidades de liderazgo a través de brujos, a través de chamanes, a través de las ciencias ocultas. La señora Carmen Romano Nolk, o Carmen Romano Nolk de López Portillo, recuerda, tenía su propio vidente mago. ¿Te acuerdas de aquel famosísimo Uri Geller? Judío, estadounidense, británico. Sí, ella incluso le concedió la nacionalidad mexicana, aquel que doblaba cucharas y al que le querían apostar o hacer creer que él podía descubrir petróleo con los poderes que tenía. Sí, Carmen Romano era una ferviente, hay muchas evidencias, muchos señalamientos de que además eran amantes, pero es a través de la magia, a través de las ciencias oscuras. Creían, bueno, la señora Carmen Romano Nol creía en platillos voladores, por eso estaba ahí Pedro Ferriz, ¿sí? El primer Pedro Ferriz, así que creían en todo eso, hicieron a Los Pinos un santuario de la brujería, un santuario del chamanismo, santuario de las ciencias ocultas. Así que hicieron todas ellas, y todo eso viene parte de las primeras, de las damas del poder. Así que no es una crónica de sociales, es la reconstrucción de cómo se adentraron en el poder, a veces solo el poder político, a veces el poder oculto, y son ellas las más representativas. Ciertamente son Marta Sagún y Carmen Romano, pero también hay señalamientos de que Angélica Rivera vivía una profecía cuando una peluquera le dijo: ¿sabes qué? Tú vas a llegar a ser esposa de alguien muy, muy importante y vas a dejar Televisa. Pues sí, ya la tenían ahí en la lista, pero no, el chamanismo, las ciencias ocultas, son o forman parte de la historia de Los Pinos, Vicente. Oye, Paco, precisamente por eso hablaba también de misoginia, porque estaba la cobertura muy rosa hacia el DIF, hacia las primeras damas, y en mayor o menor medida se fue transformando aquello por muchas de las cosas que ya nos estás describiendo, sobre todo de un tiempo para acá, para entender a las primeras damas como una fuente también de política y hasta corrupción. Sobre todo, salvo que tú tengas otra opinión, el emblemático caso de Marta Sagún, seguido por Margarita Zavala, que quería ser también presidenta de México, regresar a Los Pinos, pero no como la primera dama, sino como la presidenta de México. Las primeras damas, lo has mencionado, en su mayoría fueron cómplices, ni víctimas de alcohólicos o perdidos por el poder, sino cómplices de ese poder, en muchas ocasiones mal habido y mal conseguido, por ende mal manejado, Paco. Mira, Vicente, yo digo que siempre fueron cómplices y todas están inmersas en casos de corrupción, pero hay que partir varias bases. Primero hay que desmitificarlas, que lo que hace el libro primero es desmitificarlas. Las desmitifico yo para verlas como seres humanos, porque de lo contrario vamos a pensar que muchas de ellas sí fueron la madre nacional o la conciencia moral de su esposo. No, mira, yo digo que todas, primero, a todas hay que desmitificarlas. Luego hay que hacer un libro provocador, sí, que sea una provocación, pero hay que aclarar que ya una vez que las ves como son, pues todas presentaron la cara de la hipocresía. Todas se embriagaron con el poder que da la presidencia de la República, y hay que entender que cuando entendemos, las desmitificamos, les damos valores humanos. No si son más o menos corruptos que los hombres, no, son seres humanos y se corrompen igual que todos. Cuando les das todo ese valor, adquieren una nueva dimensión política, una dimensión política mayor a la que se ha sugerido hasta ahora. Son mujeres que verdaderamente sí tuvieron mucho poder, se corrompieron igual que sus esposos, unas más, otras menos,
otras ocultaron todas las barbaridades, todas las atrocidades, otras incluso fueron cómplices. Así que cuando hay eso, la redimensionamos y decimos, este país era un desastre, no solo por los presidentes, sino también por las esposas en las que confiábamos. Mira, a mí me gusta platicar una anécdota, no las recientes porque las conocemos. Angélica Rivera la veíamos gastando, te digo yo, cuando entró a Los Pinos, pensé que había entrado a una mina de oro para sacar todo el oro que tenía ahí, era una mina a cielo abierto, y nosotros le proporcionábamos todo el oro, ¿no? Todas han sido así, y tenemos que entender, darles la dimensión política que tienen, y entonces nos vamos a asustar porque vamos a encontrar ese mundo alterno al que le faltan muchas piezas y que la prensa cayó, ocultó o no quiso documentar. Seguramente van a faltar muchos pedazos, pero vamos a encontrar a personajes indeseables como los esposos. Guadalupe Borja se vuelve tan indeseable como Gustavo Díaz Ordaz. ¿Por qué? Porque ella sabía la clase de masacres que había ordenado su esposo, sabía cómo perseguían, cómo torturaban a los estudiantes, a los maestros, a los líderes sociales, así que se vuelven personajes indeseables. Muchas veces se desvanecen los datos, se desvanecen los informes, pero justamente ese es el papel del libro, reconstruir a cada una, darle lo que merecen. Yo te decía, por ejemplo, María Esther Zuno Arce, la esposa de Luis Echeverría, que de pronto aparece como una mujer que cambia, como todo, pero es una gran actriz, una gran farsante que se vuelve multimillonaria con él, sí, que viene de una gran familia y así de intelectuales, y una mujer que estudiaba, pero que también se sentía predestinada, se sentía escogida. Ella lo contaba porque hay libros sobre ella, que alguna vez cuando caminaba por el Zócalo se vio de niña, se vio en el balcón de Palacio Nacional, en el balcón principal, así que también se sentía una iluminada de podemos decir, desde Soledad Orozco, de Manuel Ávila Camacho, de Ávila Camacho hasta Marta María Sagún, se comportaban como reinas, como duquesas. Ya lo de Angélica Rivera y lo de Margarita Zavala fue otra cosa, ¿eh? Margarita, yo digo que es la gran contorsionista de las primeras damas. Camina haciendo equilibrios, camina tratando de evadir toda la sangre que se chorrea en el sexenio de su esposo, y no voltea hacia abajo, no voltea por temor a ver los cadáveres o los cuerpos de las víctimas torturadas por la gente de Calderón. Oye, Por Paco, ver, sí. ¿y todas salieron forradas de dinero? No exactamente, no exactamente. Por ejemplo, Eva Sámano no tenía tanto dinero, murió con el dinero que le dejó eh, López Mateos, sí, la esposa Guadalupe Borja tampoco salió con tanto dinero, pero ellas fueron cómplices de las principales atrocidades del país. Eva Sámano, recuerda, pues de ella misma es cómplice del asesinato de Epifania Zúñiga, la esposa de Rubén Jaramillo. Hay evidencias suficientes para advertir que Epifania Zúñiga, la esposa de Rubén Jaramillo, el último de los zapatistas y el padre de la guerrilla moderna de este país, confiaba en ella. Estaba esperando que Eva Sámano le entregara unas máquinas de coser para montar unos talleres de costura allá en Morelos. Confiaba en ella, se sentía su amiga. Cuando el presidente da la orden, sí, porque la orden sale de Los Pinos, de matar a Rubén Jaramillo con todo y Epifania, que estaba embarazada, y los 3 hijos, se hace cómplice. Y Guadalupe Borja es tan cómplice que ella muere prácticamente en depresión. No lo digo yo, lo dice su hijo. Ya después de la matanza de 68, Guadalupe Borja fue otra cosa. No, ya no pudo ser ella. Hubo los últimos informes del Grito, ella ya era otra cosa. Ya el último informe ya estaba descompuesta, luego se la llevaron a Europa y se regresa. ¿Por qué? Porque quería estar sola, estaba deprimida, estaba enferma. ¿De qué se enfermó? Del 68, tenía miedo que la atacaran. Ya los últimos, antes de que terminaran
la presidencia de Díaz Ordaz, ella vivía encerrada, así que no salieron forradas ellas, sí, vivieron muy bien, pero se sabían cómplices de asesinatos políticos, de asesinatos de lesa humanidad. Oye, Paco, ¿y Marta Sagún sí saldría forrada? Te lo pregunto porque ya ves que hizo noticia una de las declaraciones del expresidente Vicente Fox para Latinus diciendo que se la veían complicada hasta para sobrevivir después de que le quitaron la pensión de expresidente a Vicente Fox. Y yo decía, esto sí es el colmo del cinismo. Por eso pregunto. Mira, nada más hay que ver cuánto dinero, cuántos millones por millones recibe la Fundación Vamos México, que fue una transota, una tranza, una trampa y un abuso, y sigue siendo. Hay que ver cómo recibe fondos la Fundación Vamos México, por un lado, y hay que ver nada más cómo está la pequeña hacienda de Fox. Ya no es un ranchito, es una hacienda, y esa hacienda creció cuando él fue presidente de la República. Era un ranchito, él era un empresario en quiebra, y hay que ver de dónde sacó los dineros o el dinero para levantar la hacienda que tiene, con su fundación, con todo lo que representa esa hacienda. Pobre, no, pobre son otra cosa. Él es un descarado, ella es una descarada, es una mujer abusiva que abusó de todo este país, Vicente. Hay que verlos, que son grandes actores, sí, que son hipócritas también, pero no, pobres, no, Vicente, son gente gandalla. Marta Sagún y Vicente Fox son gandallas y les gusta joder a este país. Y de los perversos por las relaciones que ya has exhibido por años en espacios como Sin Censura, los Calderón Zavala, ¿no? Margarita Zavala, que pudo haber llegado a la presidencia, lo has dicho y hay que decirlo hasta el cansancio, de la mano del hombre que hoy está en prisión en Estados Unidos, Genaro García Luna, Paco. No solo eso, Vicente, mira, Margarita es una mujer que fundó una dinastía. Los Calderón Zavala fundaron una dinastía que parecía la dinastía de los Salinas, y se corrompieron prácticamente todos. Es que ahí a donde le busques, un hermano, un primo, las sobrinas, todo mundo, Vicente, se corrompió, formaron o crearon una dinastía, pero muy corrupta, y ella sí quiere ser presidente de la República, sí quiere. ¿Por qué no puede? Sí, no solo porque le conocemos los casos de corrupción y los casos de abuso de poder y le conocemos todo, su incapacidad no puede por una razón, Vicente. La derecha y la ultraderecha intentaron, la formaron, la guiaron, pero tiene un gran problema. No tiene carisma. ¿A quién arrastra? ¿A quién jala? La hemos visto en el Congreso, en tribuna o desde su curul, la hemos visto. Es incapaz a veces de hilvanar una idea completa. Bueno, ni siquiera media idea. Sí, es una mujer incapaz, así que quiere, sí, tiene el apoyo de ultraderecha, sí, pero la ultraderecha está decepcionado de ella. ¿Por qué? Porque no solo por la corrupción, que eso, bueno, pues ve lo que hace en este país, la prensa ha llegado a la ignominia de perdonarla, como la perdona con Xóchitl Gálvez. No, Vicente, es que no mueve a nada, es una mujer fría, osca, no llama nada, así que nunca va a ser presidenta de este país, porque si bien es cierto que este país perdona la corrupción, o por lo menos una gran parte de este país la perdona, y tienen los medios para hacerlo, esa ultraderecha, esos medios corporativos que llegan todavía a millones de personas, lo puede hacer. Algo no tiene Margarita, que es el carisma. Esa chispa que le da, esos dones de la iglesia, dirían en la iglesia, para atraer a gente, para llamarla, para convocarla. Margarita es una mujer fría, fue candidata presidencial independiente, pero además descubrió que este país es otra cosa, y tuvo tanto que tuvo que declinar la candidatura, tuvo que decirle adiós, así que no va a llegar, no va a avanzar más. Te digo, la corrupción no importa porque a Xochitl se la perdonan, a Naya, a Krill, es decir, hay una clase política vieja que incluye a la prensa que le va a perdonar todo, la Iglesia Católica también,
pero lo que no puede, pero algo que no puede darle ni la pillería, ni la ratería, nada, es el carisma, Vicente, de un político. Incluso si las pones una a una, pues tú ve a Marta Sagún con Margarita Zavala. Marta Sagún se la llevaba, pero de calle, y que ya es mucho que decir, mira, así que es una incapacidad política la que tiene Margarita. Y ¿le sobran ambiciones? Sí, pero tiene un pasado negro, oscuro, que te digo, es la gran contorsionista de las primeras damas. Camina evitando la sangre, evitando los cadáveres y evitando la tortura de este país en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, Vicente. Pues mi querido Paco, creo que hemos hecho un recorrido intenso de las damas del poder, las últimas 10 primeras damas de México que son analizadas desde la óptica del periodista de investigación Francisco Paco Cruz, un libro que les recomendamos buscar en sus librerías a partir de ya está en circulación Las Damas del Poder, que firma el maestro Paco Cruz, quien también tiene circulando con la misma editorial Planeta, García Luna, El Señor de la Muerte, un libro que está más actual que nunca con lo que está ocurriendo en torno a García Luna por allá en Nueva York. Por cierto, la audiencia de sentencia de García Luna se ha aplazado hasta el 1 de marzo del 2024. Y bueno, pues cerremos con la invitación, Paco, para que te sigan en redes sociales. Estoy viendo que en tus redes sociales has publicado, has adelantado precisamente lo del libro y estamos al pendiente de tus comentarios, tus opiniones siempre, maestro, y felicidades, pues te auguramos lo mejor, un gran éxito como lo fue y lo sigue siendo García Luna, El Señor de la Muerte, ahora con Las Damas del Poder. Vicente, pues como siempre, yo sabes, soy bien agradecido contigo, con Sin Censura, toda la familia Sin Censura, porque este libro, pues sí lo hace uno, pero siempre hay una ayuda, siempre hay un esfuerzo, y ese esfuerzo es de mucha gente. Yo verdaderamente soy, bueno, dos cosas, muy afortunado y muy agradecido, Vicente. Yo, ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y nos vemos mañana, Vicente, temprano. Claro que sí, te mando un abrazo, Paco, por lo pronto descansa y nos vemos mañana en las mesas de diálogo de Sin Censura, en la primera edición de Sin Censura con un servidor, Vicente Serrano, el maestro Francisco Paco Cruz, quien firma Las Damas del Poder en este espacio nocturno. Y le pido lo de siempre, que nos ayude a compartir con familiares, amigos, contactos, a través de WhatsApp, de Facebook, de Twitter, por donde usted quiera. Estamos transmitiendo a través de Sin Censura TV, Sin Censura Media y Sin Censura Presenta en YouTube. Le pido que se suscriba sin sacar un centavo de su bolsillo y por favor, dele clic en la campanita, active la campanita para ver si estos cabrones de YouTube de una vez por todas envían las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. Respáldenos en Facebook, en Sin Censura TV, mientras no nos tumben los cabrones de Facebook, los verificadores, y también estamos en Twitter en @Vicente Serrano. Aquí ve nuestra cuenta en Twitter. Muchas gracias, que pasen excelente noche y no se le olvide que todos somos Sin Censura.